cada uno de ustedes, a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes. No sé si por ahí están, si hay algún joven que pueda escribir, que pueda copiar. Sería muy bueno saber, nos alegra que todos estén hoy para escuchar la palabra del Padre. Amén. Bueno, en la mañana dijimos, bueno, que había un plato fuerte y bueno, y se refiere uno a que hay de pronto un tema bueno, que hay un tema por indagar, por investigar, que tal vez es esperado, que tal vez tiene algunas, ¿cómo se dice? Bueno, que muchos desearían entender. Saludo a la hermana Luz, ahí está la hermana Clara Quiroz, ahí está la hermana Ricase Queda Murillo, un saludo especial para ellas. Eh, Qué gusto poderles saludar. Bueno, y a todos los que no copian, pero que sé que están viendo. Amén. El perfecto vínculo del amor. Yo sabía que por ahí estaba Leita. Leita, qué gusto tenerte por aquí. Dios te bendiga de una manera especial. Por favor, también salúdeme a Michael. Saludo a Michelle Buitrago, que también se conectó ahí. Bueno, a todos y a todas. Y al hermano Jonás también. Bueno, quiero que me acompañen por favor rápidamente, porque vamos a mirar un tema, Daniel, que, que para mí, hermanos, de pronto estaba velado a los ojos de mi corazón. Hemos estado hablando un poquito sobre eso, ¿cierto? Con ver con los ojos del corazón más que con la mente. Y que la verdadera revelación de la palabra será traída primero al corazón y luego al entendimiento, o luego a la mente. Entonces, hablamos en esta mañana y dimos algunos ejemplos como el versículo de conocer es la verdad y la verdad os hará libres, pero hay un verso que pude entenderlo eh, esta semana estudiando y leyendo un poco también. Entonces quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Libro de Primera de Pedro, versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 8. Quiero que todos estén muy atentos, que todos estén pendientes del mensaje que vamos a estudiar en esta hora. Sé que va a ser en gran manera edificante. Dice así, y ante todo, dice Pedro, que la primera carta de Pedro es espectacular. Yo creo que tengo que volverla a repasar y repasar, porque es la manera de vivir en la gracia. Alguien me preguntó hace algunos días, a una persona que está comenzando en la fe y que quiere empezar a leer la Biblia, ¿qué libro de la Biblia le recomendarías? Yo le dije, empiece con Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque es práctico. Te va a enseñar a vivir. Por ejemplo, le dice a las mujeres cómo vivir, a los casados cómo vivir, a los jóvenes cómo comportarse como hijos y como súbditos en la iglesia. Entonces es hermoso, nos enseña a vivir. Entonces dice ahí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Salud. ¿Por qué? Punto y coma. Porque el amor cubrirá multitud de errores. Entonces pónganle pues cuidado, Daniel. Aparte de que el amor echa fuera el temor, también hay otra cosa que hace el amor. Deberíamos de hablar de las funciones algún día del amor. Y una de las funciones del amor es que él cubre, Daniel, escucha esto, tan tremendo. Daniel, no dice un pecado, o no dice algunos pecados, porque a veces nos volvemos expertos en clasificar qué pecados podemos perdonar y qué pecados no. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Se lo voy a mostrar en otro verso porque Pedro lo está tomando de la Biblia hebrea. Y este verso aparece en Proverbios capítulo 10, versículo 12. Y estamos siendo todos instruidos. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Mire cómo dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Tremendo lo que hace el odio. No se queda ahí simplemente en odio, sino que logra despertar rencillas. Dice, pero el amor cubrirá todas las faltas.
Entonces cuando nos referimos a que va a cubrir, es que va a cubrir todo. Cuando yo voy a cubrir a una persona, no le voy a dejar de abajo para afuera, no. No, la voy a cubrir toda. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos, aún no ha llegado a la perfección. Quiero que me presten mucha atención en estos primeros minutos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Y hay que reconocer algo, Daniel, que aún estamos en camino de perfección, de unidad y de paz. Estoy hablando de todos nosotros como hermanas y como hermanos. Dios se provee del amor o se prevé del amor para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de antemano Él tenía previo conocimiento que en nosotros todos, Daniel, hay algo que se llama inmadurez, necedad e ignorancia. ¿Para qué se da el amor? Una de las razones del amor en este verso, para cubrir multitud de pecados. ¿Por qué nos dice revístanse de amor? Porque saben que dentro de su mismo cuerpo hay inmadurez. Somos santos, pero santos que dijimos esta mañana. Acuérdense, y será llamado camino de santidad. ¿Y por qué? Por torpe que seamos, nos destrabaremos del camino. Entonces, cuando no llegamos a la madurez, somos torpes. Entonces, mire lo que pasa, que el Señor de anticipación dijo, bueno, está bien, aún no llegan a la madurez, hay muchos niños en Cristo, entonces tengo que proveerme una solución. Debe haber una regla o una norma de convivencia entre todos nosotros. ¿Cuál va a ser? ¿La ley? ¿Saben que muchos escogen la ley como norma de convivencia? Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, la Biblia dice que Dios se provee del amor. Es como un regalo que te dan a ti, me dan a mí y les dan a ustedes. Para que entre nuestra necedad muchas veces, nuestra ignorancia, para que entre nuestra inmadurez podamos hacer participantes y cubrir a cada uno de ustedes. Mire esto. El amor tiene la capacidad o el poder de cubrir faltas, errores y pecados. Por eso usted tiene que llenarse de amor. Por eso yo como líder tengo que llenarme de amor. Porque Él me permite y me da la capacidad para perdonar, para cubrir los unos a los otros. Daniel, no solo me da la capacidad de cubrir, sino que me da la capacidad de permanecer unido a. Mire lo profundo. Uno diría, bueno, sí, pero escuche con atención. Porque es tan tremendo que yo he visto, y a mí me ha sucedido una vez en una iglesia, donde yo tuve una discrepancia con una hermana. Y mire, hermano, cómo llegó eso a ser tan tremendo, hermanos que están aquí, que en mi corazón comenzó a haber un disgusto cada que yo veía a la hermana. Y todo ocurrió por un problema que tuvimos. Y bueno, el problema se agrandó porque, bueno, creo que yo no fui, toda raba, gracias. Creo que yo no fui diligente en algo. Voy a permitirme tomar eso con su permiso porque estoy un poquito seco. Les cuento que creo que yo no fui diligentemente en algo. Y yo también di pie para ocasionar el mal a mi hermana. Entonces ella se enojó conmigo, entonces luego la cosa se agrandó, entonces luego empezó a haber en nosotros una desunión. El amor me permite cubrir, pero no solo me permite cubrir, sino que me permite, ¿qué? ¿Qué dijimos? Estar unido. Escuchen esto, porque hay muchas personas en Cristo que no han llegado a comprender el amor. Ya vamos para allá. Si uno no perdona, es correcto, es correcto. Si uno no perdona, no ama. El amor siempre buscará ¿qué?
la unidad. Siempre la buscará, el verdadero amor. Siempre buscará la unidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el amor me va a permitir estar unido a mi hermano. Y si usted estudia los textos, que bueno, yo creo que lo hemos leído y no lo voy a traer a colación, solo lo voy a mencionar, no lo voy a leer. Pero Pablo dice que arraigados y cimentados en amor es que vamos siendo ¿qué? Edificados. Una persona, un miembro de la iglesia, no puede decir que está siendo edificado a menos de que el cimiento de su vida en Cristo y de su diario vivir esté basado en ¿qué? En amor. Daniel, es imposible. Mire, muchos de los fundamentos de nuestras vidas, hermanos, en Cristo, déjenme decirle que están cojos y carecemos de bases y cimientos para poder soportar lo que se viene contra la congregación, para poder soportar las divisiones que el diablo quiere causar en nosotros, porque toda la doctrina que tenemos la hemos edificado ¿en dónde? Aquí, pero no acá en el corazón. De nada te va a aprovechar conocer los misterios. Es más, vamos allá, por favor, mi hermano Yejes. Eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leerlo literalmente, sí. Vea. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo qué, amor, dice, nada soy. De nada me sirve edificar un don, edificar un ministerio, sea de profecía, sea un ministerio de fe para las naciones. De nada me sirve edificarme y avanzar en conocimiento de la palabra si todo eso yo no lo he edificado sobre una vida basada en amor. Porque hay personas con dones dentro de la iglesia, pero dividida de sus hermanos que no les pueden ni siquiera hablar o perdonar. La iglesia va siendo edificado, dice el libro de Efesios, en amor. Sin el amor es imposible permanecer en unidad y caminar como un solo cuerpo. En verdad. De otra manera, nuestro amor sería un amor fingido. La gran realidad es que todos nosotros como miembros, hermanos, necesitamos urgentemente ser revestidos de ¿qué cree usted? De amor. Mire, sin el amor es imposible que yo confíe en mi hermano Yehezkel o mi hermano Yehezkel en mí si ambos nos fallamos el uno al otro. Es imposible que vuelvas a confiar si no tienes amor. Es imposible que yo batalle junto a él con un solo corazón y sin hipocresía si yo no tengo amor. Hermanos, las faltas dentro de la iglesia no son inevitables. Por eso Él nos manda a revestirnos de amor. Cuando usted vuelve a leer Primera de Pedro, usted dice, wow, si está diciendo que el amor cubre multitud de errores, quiere decir que la iglesia no está exenta ni eximida de cometer pecados, errores, ninguno de sus miembros. Ah, pero todos sí podemos tener un antídoto y una virtud, un fruto del Espíritu Santo que nos va a permitir caminar y sobrepasar errores, defectos, fallas y necedades. No solo de los demás, sino de nosotros mismos. Cuando caminamos, ¿qué? En amor. Y acá hay algo que estuve leyendo un poquito acerca de esto y yo quiero hacerles participantes a ustedes y quiero leerlo. Mire, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, que esto era lo que quería tocar en esta tarde, dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Présteme mucha atención, lo voy a volver a leer.
Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como qué, como sabio y qué, y honorable. Entonces, preste atención. Resulta que un hermano tuvo un sueño y tuvo una visión, y resulta que en la visión estaban en una batalla, estaban en una guerra, estaban en un conflicto muy tremendo, y él cuenta de que en la visión, y todo es muy simbólico, él aparecía con águilas que simbolizaban a los profetas, y él estaba acompañado de profetas, de águilas que le ayudaban a él en su caminar porque tenían la vista y la altura para poder ver lo que él no podía ver y para ir más adelante que él. Es muy simbólico. ¿Por qué? Porque el profeta tiene una visión más aguda por el Espíritu Santo. Y eso de que puede adelantarse más que nosotros por los aires no significa otra cosa, sino que puede ver qué, el futuro, lo que está adelante. Entonces dice que mientras estaban en la batalla, dice que ellos se encontraron con un grupo más o menos como de 200 soldados que tenían sus espadas y estaban batallando contra el enemigo. Sin embargo, cuando este hombre se acerca a ellos, porque son como tienen la misma meta, la misma visión, vencer al enemigo y soportar en esta última batalla, dice que ellos cuando vieron a él y a las águilas, tomaron una actitud como de, uy, un momento, ¿qué está pasando aquí? Entonces, mientras él empieza a hablar, ellos dicen que la perspectiva que tenían de las águilas, préstenme atención por favor, era que eran palomas. Y ellos lo dijeron como en un tono un poco feo. Bueno, ¿y estas palomas que tú traes, quiénes son? Y cuando él sigue indagando un poco más con los hermanos, se da cuenta de que las águilas jóvenes, debido a su necedad e inexperiencia, cuando estuvieron con ese grupo de 200, hicieron estragos. Y cuando hicieron estragos, claro, la óptica o la perspectiva, escúcheme bien, de esas 200 personas es que estas águilas no eran águilas. Me voy a explicar. Mire muy bien por qué necesitamos ser revestidos de amor. Porque el amor no solo nos va a permitir estar unidos y no solo nos va a permitir cubrir las faltas de los demás, sino que también nos va a permitir ver como Dios ve. Así que présteme muchísima atención. Vea, digamos que el águila es el profeta. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos dicho que dentro del cuerpo de Cristo no estamos exentos de faltas y que van a haber faltas. Entonces, mire el diablo cómo es de astuto. Cuando logra enfriar el amor en cada uno de nosotros, si un profeta se equivocó por su inexperiencia, si un profeta se equivocó por su necedad, causó algún estrago, inmediatamente usted no lo va a ver como una águila. ¿Cuál va a ser su perspectiva? Este es un qué, un buitre. Escuchen muy bien. De la misma manera que una mala mosca hace derridar mal olor al perfume del perfumista, hace una pequeña locura al que es tenido como sabio y honorable. Pero eso no le quita esa pequeña locura que él haya dejado de ser ¿qué? Sabio. Entonces pude entender que en la iglesia el enemigo ha permitido que veamos sin amor los errores y necedades de algunos de los profetas, de algunos de los apóstoles, de algunos de los evangelistas, pastores o maestros. Y nuestra visión de ellos va a ser distorsionada y los vamos a ver como una paloma, como cuervos o como buitres que vienen a dañarnos. El amor me va a permitir ver a mí que tal vez ese sí es un profeta, pero se equivocó y he de cubrir su falta. Sin el filtro, la cubierta del amor, vamos a empezar a desechar a los líderes verdaderos que están entre nosotros, pero que por algún momento, alguna situación o alguna circunstancia o ignorancia cometieron una falta, una necedad. Tal vez el profeta es inexperto, es joven. Tal vez es inmaduro y actuó con impulsividad.
Muchos de los líderes hermanos dentro del cuerpo de Cristo han cometido errores. Y no fue que no fueron llamados por Dios. Y no es que sean buitres, ni mucho menos cuervos. De pronto tuvieron un momento de debilidad. De pronto tuvieron un momento de confusión. Fueron ignorantes en algún tema, en algún asunto, por su inexperiencia. Ellos tal vez hablaron con sinceridad, mas no con verdad. Pero trataron de obrar sinceramente, pero debido a la falta de sabiduría tal vez, no obraron con verdad. Entonces el enemigo, que va a empezar a vivenciar a su corazón y a su mente, las faltas de ellos. Entonces muchos de nosotros vamos a empezar a dividir y a desvincular y a hacer que pierdan el valor delante de la iglesia. Y entendí por qué hoy en día no se creen ya en profetas y por qué hoy en día no se creen apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera, recuerde que dice la multitud de errores. El error de ese profeta tal vez en una profecía, tal vez no supo discernir el mensaje, tal vez no supo interpretar el mensaje, o tal vez se apresuró a la palabra. Le hizo cometer una pequeña locura. Entonces, ¿qué van a decir todos? Este no es un águila, este no es un profeta. Este lo que es un cuervo que venía a dañar la congregación. Entonces, ¿qué prefirió hacer el cuerpo de Cristo Yejes? Empezar a acercarse y a cerrarse. Y a lo que nuestra óptica y nuestros ojos ven, lo vamos a empezar a desechar. Porque es mejor estar seguros que de pronto volver a sufrir alguna necesidad de ellos. Sin embargo, la escritura nos enseña y nos insta a cubrir aquellos errores. Y con esto yo no le estoy diciendo que nosotros debemos de aceptar un profeta falso. Usted debe discernirlo y creo que hemos en algunos temas dicho algunos tips para discernir a un falso profeta. Lo que estoy diciendo es que el diablo ha permitido tantas cosas, ha mostrado por cámaras y hoy en día que mejor dicho las redes sociales están llenas de eso, evidenciar algunos errores que sí fueron ciertos. Pero el hecho de que cometió el error no le quita que sea llamado, no le quita que sea un apóstol y no le quita que sea un profeta. Por eso se nos dio el amor. Entonces, cuando nos dividimos y no tenemos el amor, empieza a haber una desunión y la iglesia comienza a separarse miembro de los miembros. Entonces, de alguna manera e ilógicamente, podemos decir, cambiar un poquito lo que está en Corintios. La mano le dijo al ojo, ojo, no te necesito. El ojo le dijo a la oreja, no te necesito. Parece irónico porque somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Pero de alguna manera la óptica sin amor nos va a hacer separar los unos de los otros. Mire, le voy a decir algo. ¿Cuántos aquí son papaces y mamaces? ¿Cuántos aquí son papás y mamás? Cuando nació el bebé, ¿usted qué votaba? Cuando se hacía del cuerpecito el niño. ¿Votaba el bebé o votaba el pañal? ¿Qué votaba usted? Hasta lo más hermoso de una relación, se lo voy a decir ahora, hasta el fruto del amor puede producir algunas veces cosas desagradables. Todos los niños en Cristo a veces se van a hacer popó en el pañal, inclusive profetas prematuros, apóstoles que están surgiendo, pastores, maestros, evangelistas. Y el amor está llamado a quitar la falta, pero a seguir limpiando a la persona. Si miramos con atención a los hombres de la Biblia, nos daremos cuenta que ellos no estuvieron libres de errores y necedades. Vemos muchas veces que el temor, el dolor, la falta de fe, la inexperiencia, los llevó a tomar decisiones perjudiciales. Sin embargo, la mano del que los redimía de todo mal siempre les levantó y los cubrió. Hablemos de David, por ejemplo.
Y yo le puedo someter a usted que en su conciencia el concepto que usted tiene de David es un concepto de un hombre de Dios. ¿Qué tal si le hablo de Elías? Y aunque la Biblia muestra que tuvo depresión y que tuvo miedo, sin embargo para usted es uno de los mayores profetas de la Biblia. ¿Qué tal si hablamos, por ejemplo, de Sansón? Que hasta el libro de Hebreos se atreve a colocarlo ahí como un héroe de la fe. Hombres que humanamente fueron débiles y que tuvieron errores. Sin embargo, ¿qué es lo curioso? Que usted a ellos sí los ve como santos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un líder en nuestro tiempo, de un hermano en nuestro tiempo, de un pastor, una pastora, un profeta, un evangelista, de alguna manera sí empezamos, ¿qué? A mirar sus errores y a desecharlos. Pero desde la óptica del Padre no es así. Vea, le voy a dar un ejemplo, algunos ejemplos. Si miramos al padre de la fe, que es el padre Abraham, tuvo miedo. Y dijo una mentira a medias, o una verdad a medias, más bien dicho. Y casi hace caer una maldición sobre un pueblo y sobre la casa de un líder, de un rey. Él dijo que Sara era su hermana, y sí, de cierta manera lo era, pero era su esposa. Tuvo miedo. Si yo miro a Moisés, en su momento se enojó en su espíritu y golpeó la roca con su espíritu enojado y no apartó el nombre del Señor. Si yo miro a Pedro al no entender los planes de Dios, lo dijimos esta mañana, le mochó la oreja a Malcon. Si miro, por ejemplo, a Jonás, un profeta, muchos en estos tiempos juzgaríamos a los profetas mal, porque mire que Jonás no quiso obedecer a la palabra, sino huir de la presencia de Dios. Él no quería dar la profecía porque tenía un corazón amargado y adolorido. Entonces los juzgaríamos como un falso profeta. O este profeta no es de Dios. Si miramos a Elías, tuvo como un espíritu, un pensamiento suicida. Mátame, Señor. ¿Para qué quiero yo la vida? Las historias de la Biblia nos muestra que el hombre de Dios no está exento ni libre de cometer errores y pecados. Inclusive la Biblia se atreve a mostrar los pecados más íntimos de ellos, sus temores, su dolor. Nos muestran cómo las presiones del mundo les agobiaban y que en un momento fue motivo para tomar necias decisiones. Pero esto nunca de ningún modo les descalificó, los hizo mentirosos o los hizo falsos. Entonces debemos de entender de que el amor va a cubrir los errores de los demás. En otras palabras, se lo voy a decir de esta manera. ¿Sabe qué va a hacer el amor? Sacar lo precioso de entre lo vil. ¿Usted ha aprendido a sacar lo precioso de lo vil? ¿Lo ha hecho? Jeremías 15:19 dice de la siguiente manera. Entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré y en mi presencia estarás. Y si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Y se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Adaptemos este versículo de la siguiente manera. Hay un principio, sacar lo precioso entre lo vil. Pero yo puedo coger lo precioso de lo vil en muchas maneras. ¿Por qué un error va a definir quién es mi hermano? O si es verdadero o si es falso. Debemos de aprender a sacar lo precioso de lo vil de nuestros hermanos. Y la única manera con la cual lo podemos hacer sin una forma fingida ni hipócrita es mediante el amor. No hay otra manera. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo
y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Mire que el justo no está exento de caer, sin embargo sigue siendo justo. La verdad es que en algún momento vamos a caer en una ira, vamos a caer en una necedad, en una ignorancia, en un error, pero eso no significa que seas falso ni mentiroso, ni un hijo de Dios. La única manera de poder entender esto en nuestro hermano es a través del amor. Una de los grandes honores o menciones bíblicas que podemos encontrar es la de que alguien caminó con Dios o tuvo su presencia, como lo fue Noé. Sabía que caminar con Dios, y de hecho vimos el tema anoche, qué significa caminar con Dios, la profundidad de eso. No todos logran hacerlo. Y los que lo hacen empiezan a tener una relación muy íntima con Él y logran conocerlo. Sin embargo, note esto. ¿Cómo es posible que si ese hombre caminó con Dios y conoció profundidades de Dios, se haya qué? Emborrachado. ¿Lo ha leído usted? Y debido a esa borrachera causó un tremendo problema. ¿Quiere mirarlo conmigo? Acompáñame por favor a Génesis capítulo 9, versículo 20. Génesis capítulo 9, versículo 20. Mire lo que dice lo que pasó después del diluvio. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Es una manera de decir que estaba ¿qué? Perfectamente desnudo. Muchos de los líderes, profetas o apóstoles que son verdaderos van a pasar por un momento de embriaguez emocional, debido tal vez a la fama, debido al dinero o el tamaño de la bendición que Dios les ha dado, o inclusive el respaldo de Dios sobre sus vidas, o tal vez debido a una situación o un dolor en medio del ministerio. Sin embargo, la actitud de la iglesia, y no solo con los líderes, sino con los hermanos, debe ser la actitud que tuvo ¿quién? Shem y Jafet. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia que de espaldas cogieron un trapo, se fueron de atrás y cubrieron a su papá. Este es el verso de que el amor cubrirá multitud de errores. ¿Quién es hijo? Escúchenme bien, porque no todos los apóstoles, profetas o pastores tienen hijos espirituales o buenos hijos. Solo el hijo, el buen hijo o el hijo que honra al padre es el que va a aprender a cubrir los errores de su papá. ¿Y sabe qué significa? ¿Sabe qué significa que se fueron de espaldas? De que el amor les llevó a tal punto de que no centraron la vista en la desnudez o en el error o en la vergüenza de lo que hizo su padre, mas lo cubrieron con amor, temiendo y reconociendo el valor que tenía como padre y como siervo de Dios que había escogido para que estuviera dentro de esa arca, dirigiendo a la familia. El amor nunca quita el valor a quien ha fallado. No centra su mirada en la desnudez ni en la vergüenza de lo que se cometió, más de espaldas y sin poner la vista fija en el error, se cubre para recuperar la honra y el valor de quien se ama. ¿Lo ve usted con el hijo pródigo? Por favor, póngamelo en un vestido. ¿Qué le está diciendo con eso a la iglesia? Porque a quien mandó, ¿sabe a cubrir a quién fue? A los siervos. El papá no fue el que le puso el vestido. Fueron los siervos. ¿Sabe qué le está diciendo Daniel? Por favor, ámenlo. Sí se acabó de ensuciar. Sí viene como un mendigo. Pero cúbranlo. Y la orden por el Espíritu a nosotros, la iglesia, es curan el error de su hermano. Mateo capítulo 18, versículo 21, dice Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pienso yo que Pedro dijo,
Si el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta, quiere decir que 7. Si perdona 7 el Señor, entonces tal vez hasta 7 entonces tengo que perdonar yo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Le dice, no te digo hasta qué, hasta 7, sino aún hasta cuánto, 70 veces 7. Comenzamos leyendo que el amor cubrirá multitud de errores. ¿Cómo se comporta usted con su hermano? ¿Cómo se comporta usted con la familia con la que vive? ¿Cómo se comporta con su mamá? ¿Cómo se comporta con su hermana? ¿Es capaz de pasar por alto los errores? ¿Es capaz de pasar por alto los errores? ¿Tienes un amor? ¿Cómo se comporta usted con su hijo? Hijos con los padres. ¿Tu vida está fundamentada sobre el amor? Hay una nota que leí mientras estaba estudiando y me gustó mucho. El perdón, ya sea de Dios o del hombre, es mucho más que un acto judicial. Es el restablecimiento de la paz donde aún había conflicto. Pero el perdón es mucho más que eso. Incluye también los esfuerzos por restablecer al hermano que ha errado. Muchos dicen perdonar, pero muchos no buscan restablecer relaciones. Todos están dispuestos a perdonar, pero no todos están dispuestos a restablecer. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de qué? De mansedumbre, considerándote a quién? A ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿En qué consiste la ley de Cristo? En que usted pueda cargar la carga de su hermano. En eso consiste la ley de Cristo. ¿En qué consiste la ley de Cristo? Mire lo que dice. El que es espiritual restaura y restaura con espíritu de mansedumbre. No todos son del espíritu, ni todos están llamados a restaurar. Yo he conocido gente religiosa que ha intentado restaurar y hace un peor con el hermano. Lo termina de hundir. Los espirituales son los únicos llamados a restaurar. Así que si hay un ministerio de restauración, la persona, lo principal que tiene que ver es ver con ojos de amor. Y tiene que tener el fruto de la mansedumbre muy bien desarrollado. Porque no todos están dispuestos a restaurar. Y quienes lo hacen muchas veces lo hacen con condiciones. ¿Cómo va a haber entre nosotros una perfecta y verdadera unidad y profunda unidad si entre los miembros del cuerpo nosotros no nos aceptamos y no nos valoramos de acuerdo a lo otorgado por el Padre, por ejemplo? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quiere decir que Dios escogió a lo necio y a lo débil. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer que sea, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que nosotros tenemos las cuatro cualidades que necesita Dios para usar a alguien. ¿Cuál es? Lo necio, lo débil,
lo vil y lo menospreciado. Así que nada más mire de dónde fueron sacados los miembros del cuerpo de Cristo. Yo tengo que ver cómo ve Dios. Si en mi hermano hay necedad, tengo que ver de que Dios a través de mi hermano va a avergonzar a los sabios. Si en mi hermano hay debilidad, tengo que ver que ese débil es el que Dios va a utilizar para avergonzar a los fuertes. Si en mi hermano hay vileza y hay menosprecio, pues tengo que ver que Dios lo escogió para que sea y para deshacer lo que es. Debemos de mirar con los ojos del amor, que es lo único que nos va a permitir no dividirnos, no dañarnos, no airarnos y soportarnos con gozo y en amor. Con gozo y en amor. Solamente esto podrá ser posible por el amor. Entonces, mire, ¿qué vamos a hablar una parte? Vamos a hablar una parte muy espectacular y quiero pasar al siguiente segmento de este tema, que es la del reconocimiento. Es la parte del reconocimiento. ¿En qué sentido? Yo quiero leer Gálatas capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Mire lo que dice. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de Jerusalén con este nuevo apóstol y con Bernabé? Una de las cosas que hubo fue reconocimiento. Y acá hay un tema para hablar espectacular. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del cuerpo de Cristo no se reconoce muchas veces la gracia que Dios ha puesto sobre cada uno de los miembros. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio. Porque tal vez esta joven tiene un don profético. Pero como es inexperta, no la pongamos. Como es muy joven, no, mejor no, todavía no. Tiene que pasar por donde yo pasé. Empezamos, hermanos, a no reconocer la gracia que les ha sido dado. Porque miren, hermanos, si el don vino por gracia, ¿por qué entonces quiero terminar por la carne y por fuerza? Y con esto no estoy diciendo que un joven no va a ser capacitado, pero lo que digo es que mientras va usando su don, pues voy a darle una mentoría para que crezca. No puede haber verdadera unidad, hermanos que me están escuchando, si no reconocemos los dones que han sido puestos desde el más chiquito hasta el más grande. Por algo dice Joel, que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, incluidos los más jóvenes e incluidos los más grandes. Así que dentro del cuerpo de Cristo no hay lugar para división, porque el mismo espíritu que llenó al niño es el mismo espíritu que llenó al viejo. Y debemos reconocer la gracia de Dios y juntos batallar, tanto grandes como jóvenes. Le voy a decir algo que tal vez usted no lo había escuchado. Muchos ministerios no han permanecido y han fracasado porque de alguna manera no hubo reconocimiento en los más jóvenes. Muchos de los ministerios rehusaron a colocar a jóvenes que el Espíritu había ungido. Hombre, y es que si el mismo Espíritu ungió, ¿por qué no le prestas una mentoría? ¿Por qué lo rechazas o lo dejas en una banca? Cuando Dios le dice a Jeremías, no me diga que eres niño, porque donde te envíe irás y lo que yo te diga vas a ir. Y empezamos a excluirlos. Y necesitamos los dones de esos niños y de esos jóvenes en la iglesia. Para de contar. Porque el don que no tiene el viejo, lo tiene el niño. Y lo que no tiene el niño, ¿quién lo tiene? El viejo, porque así le agradó a Dios a colocarnos a todos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Debido a que empezamos a apreciar con nuestra propia vista las deficiencias o las no aptitudes de aquellos, muchos ministerios fracasaron. Porque no puede haber verdadera unidad
si no hay un verdadero reconocimiento de cada uno de los miembros. Y cuando me refiero a esto, me refiero también a hombres y a mujeres. Hoy en día se está explicando mucho y se está dando la idea de que una mujer no puede predicar. Mire, en la iglesia de Dios, y entendí por qué Pablo de alguna manera explica en Gálatas capítulo 3 versículo 27 lo siguiente. De pronto lo entendí un poquito más profundo. Mire lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Pregunta, ¿quiénes han sido bautizados en Cristo? Todos. ¿Y todos son quién? Por ejemplo, nosotros. Desde jóvenes hasta ancianos. ¿De Cristo están qué? Revestidos. ¿Sabe que de alguna manera a veces los jóvenes son menospreciados? Dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni qué, ni mujer. ¿En quién? En Cristo, porque todos somos uno. Eso de que no hay hombre ni mujer, obviamente lo está diciendo en qué sentido. Para el Espíritu no hay diferencia, todos somos uno. Para el Espíritu no hay acepción de personas. Él puede usar tanto al hombre como a la mujer. Y hoy yo puedo decir también por el Espíritu que en Cristo no hay joven ni viejo. Entiéndase bien. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Un niño de 8 años, al cual el Padre se le haya manifestado, es un heredero, tanto como el pastor o maestro que lleva ministrando 40 o 50 años. Y el linaje de Abraham. Que hay que darles mentoría, sí. Pero valoremos y reconozcamos la gracia que Dios ha puesto en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué no han permanecido también muchos ministerios? Mire, Dios ha puesto algo en las mujeres, en las hermanas. Escúcheme bien lo que voy a decir. De alguna manera hay algunos ministerios que no reconocen la maternidad. Han reconocido la paternidad, pero no han reconocido la maternidad. Es decir, aquellas mujeres que son dadas a las iglesias, con dones, con profecía, con palabra, con ciencia. Y déjeme decirle que si somos la familia de Dios, en la familia de Dios, Dios ha puesto paternidad y también ha puesto maternidad. Y también ha puesto hijos, jóvenes. Todos contribuimos en un hogar. Cada uno tiene sus funciones. Pero muchos ministerios no han permanecido en pie. ¿Por qué? Porque han negado a mirar la maternidad. Solo optaron por la paternidad. Pero en el hogar de Dios debe ser una familia donde todos los miembros funcionen. ¿Qué nos va a permitir ver esto? El amor. El amor. No es de otra manera, hermanos. El amor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo poder ser participantes de un compañerismo? Porque ahí dice que si estamos en luz, una de las evidencias del que está en luz es que siempre quiere tener comunión con alguien. No me diga que usted tiene la luz del Padre, o no me diga que usted está entrando en la vida eterna cuando usted no le nace o no le ha nacido compartir o tener una coinonía, una camaradería, un compañerismo. Eso denota la palabra en griego, una sociedad, una participación, una interacción.
una contribución. La Biblia dice que si estoy en luz, como Él está en luz, voy a tener comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿Cuándo? Después de que he aprendido a tener ¿qué? Comunión. El amor cubrirá multitud de errores. Aquellos que miren lo profundo de Dios, como decían esta mañana, y se vuelvan amigos del Espíritu Santo, notarán que en la comunión con Él, Él no te rechaza, aunque pueda ser necio, o aunque comete algunos errores. Te exhorta, te reprende, pero te anima a caminar y a seguir en su camaradería o su compañerismo. Porque un verdadero compañero, una verdadera comunión, después producirá ¿qué? Sangre. Sangre, ¿para qué? Para limpiar el pecado. ¿Saben, hermanos, que cuando usted se corta una mano, un brazo, un pie, las otras partes del cuerpo van a irrigar la sangre allá, a donde está esa cortada, y van a generar sangre? Eso es lo que provoca la comunión. Entre más comunión usted tenga con su hermano, con su hermana, de corazón, más la sangre de Cristo va a irrigar sobre él para cubrir y sanar esa falta en el cuerpo. Debemos empezar a entender qué significa que el amor cubrirá multitud de pecados. Y de lo primero que nos va a guardar es de la desunión y de la falta de reconocimiento. Porque sin amor, usted no va a poder conocer lo verdadero. Sin amor a lo verdadero tal vez lo veas como falso. Y tal vez era lo que necesitaba, porque nos necesitamos unos a otros para caminar. El amor nos va a ir perfeccionando y es algo que nos va a llevar a la madurez. Y es algo que nos va a quitar el temor. Pero debes de aprender a caminar en él. Amén. ¿Qué tal si oramos? Y damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Y pedimos que la palabra que se ha predicado en esta semana, hermano, no se le vaya a olvidar a usted. Así que espero no escuchar decir que ese es un falso profeta o ese es un falso apóstol o pastor, no. Tal vez ocurrió algo, sucedió algo. Pero necesitamos ver con los ojos del amor. Señor, te agradecemos en esta hora. Te bendecimos. Te agradecemos por la oportunidad de que nos da, Señor, de poder compartir este fin de semana y de poder aprender, Señor, a poder aprender tan grandes secretos. Nuestra carne nos presentará a nuestros hermanos o a nuestros líderes como cuervos, cuando en realidad son águilas en nuestra ayuda, que solamente necesitan aprender, que están en el caminar junto con nosotros y necesitan, Señor, madurar. El amor cubrirá multitud de errores, Dios. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a amar, a ser pacientes y a tolerarnos unos con otros. Te pido que ministres a mis hermanos, te pido, Señor, que ministres a mis hermanas. Te pido, por favor, Señor, de que nos ayudes, porque sabemos que a veces las batallas son fuertes, son duras. Ayúdanos a convivir en amor y a tener esa coinonía, ese compañerismo que dice la Escritura. Ayúdame a andar en luz y no andar en tinieblas, Dios. Ayúdame a amar a mi hermano, por favor. Ayúdanos a amarnos unos a otros con el amor con que Cristo nos amó. Y entonces empezaremos a reconocer la gracia que hay sobre cada uno de nosotros y nos daremos la mano en señal de compañerismo. Te pido, Dios, que esta unidad y esta camaradería llegue a cada uno de nosotros dentro de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos esta semana, bendíceles, ayúdales, dirígelos y guíalos, por favor.
Que tu bendición no falte sobre sus casas, sobre sus familias. Que tu bendición no falte en ellos. Guarda su entrada, guarda su salida. Guárdalos en completo amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.